eso tenemos una solución el día de hoy, justamente hablando de ese tema súper, pero súper importante. Mega invitado. ¿Cómo? Mega invitado. ¿Quién? Usted sabe. Sí, yo sé, tenemos un mega invitado increíble el día de hoy. José, yo quiero que usted explique de quién se trata y por qué tocamos de este tema. Ya que hablé un poco sobre la casita del terror y que nos están poseyendo por ahí los demonios, pues el día de hoy tenemos a un... a usted también. ¿A usted será? Tenemos a un gran profesional en este tema y es que estoy hablando del arzobispo justamente de la Congregación Sacerdotal Internacional. Estoy hablando de Andrés Tirado. Él es arzobispo de esta diócesis, es exorcista, tiene varios documentales, notas también en plataformas importantes como Netflix, en Discovery Channel, que conocemos que es una fuerte y poderosa plataforma en la emisión de documentales. Entonces el día de hoy estará con nosotros para despejarnos algunas dudas sobre este increíble tema. Oiga, este es un caso que requiere toda la seriedad del caso. Exacto. En algún momento yo viví algo... paranormal. Paranormal no, o se podría decir que sí, con un tío, y pude ver cómo pasaron muchísimas cosas, y por eso te digo, es algo que es un tema que hay que tomarlo con toda la seriedad del caso, y yo admiro muchísimo a pues, los personajes o personas que tienen esta vocación para lograr quizás canalizar o tratar de buscar una mejora a personas que atraviesan situaciones como estas Oiga, yo le comento que he sido siempre muy escéptica en estos temas. Antes no creía hasta que llegué a vivir a una casa y dije, Dios mío. ¿Qué le pasó? Existe, sí. Es una anécdota súper grande que, tiene que pasarte no cosas la voy a poder contar. También tuve la oportunidad de vivirlo con una de mis grandes amigas, que fue una situación bastante complicada. Entonces me ha tocado vivirlo para decir, sí existe, sí es verdad todo lo que sucede, pues ¿Te da miedo hablar de esto? No, no me da miedo. Se le hace así, la piel. No me da miedo. Realmente me gusta hablar de estos temas porque hay muchas personas que a veces no conocemos, hay muchas personas que a veces no sabemos del fondo de esto, o tal vez queremos hacer preguntas y no sabemos a quién dirigirnos. Pero le gusta hablar, vamos a empezar este día lunes. Le gusta hablar de esto de día, porque si lo habla en la noche yo sé que tendría miedito, ¿o no? No, sabe que ya no, ya desde que me pasó lo que me pasó ya no soy miedosa, como que aprendí a canalizar mis miedos. Yo también tengo una experiencia por ahí. Voy a dejar ahí con... Bueno, más adelante. En todo caso, pues tenemos invitados acá especiales en nuestro programa. Nos vamos a ir a un corte comercial. No se despegue de la señal de Majestad Televisión, porque al volver vamos a estar con este y otros temas más que obviamente nos van a interesar muchísimo. Así que vaya, prepare una tacita de café, señora, señor, y regrese nuevamente porque en pocos segundos estamos nuevamente para comenzar el día. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. Descubre más. Síguenos en Facebook, @MajestadTVS, y mantente actualizado. ExpoGAN Santo Domingo 2023, el 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio. 700 animales de alta genética en exposición y juzgamiento. Exhibición de aves ornamentales, ovinos y caprinos. Por primera vez en exposición, animales miniatura. Interuniversitario vaquero y feria universitaria. El queso más sabroso de Santo Domingo y subasta de ganado de alta genética. 1 y 2 de julio, Festival Parrillero y Campeonato de Rodeo Montubio Nacional. Y para reír, el show de la vecina. El lunes 3 de julio. Jueves y viernes los estudiantes ingresan gratis. Descubre más. Síguenos en Instagram, @MajestadTVS, y mantente actualizado.
$550 en premios, una forma de $50 en premios, 3 formas de $100 en premios, una forma de $200 en premios, el Gran Fénix Colorado en $6,250 en premios y el Mini Fénix Colorado en $750 en premios. Compra tu boleto con nuestro agente de venta tan solo $1 o a través de nuestra línea de WhatsApp. Te esperamos a las 21 horas por OV Televisión, Majestad Televisión y nuestras redes sociales. Descubre más. Síguenos en Twitter, @MajestadTVS y mantente actualizado. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Síguenos en redes sociales y únete a la diversión. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo arriba. 8 de la mañana, 59 minutos. 8 de la mañana, 59 minutos. Si usted no tenía tiempo su reloj de mano, el reloj de pared, vaya, cójalo, póngalo, porque esta es la hora perfecta. Continuamos con nuestro programa, mi querida Pati. Antes de irnos al corte hablábamos acerca de este tema de el exorcismo y todo lo que conlleva pues esta práctica, que no todos tenemos la habilidad de quizás de hacer o de practicar. Oiga, valga la redundancia, ¿no? Oiga, cuando yo viví esta situación que le comento tanto en mi casa como con una de mis grandes amigas, entendí que no todos los padres, no todas las personas que nosotros consideramos que están en la iglesia pueden realizar este tipo de actos, ¿no? Ahí yo entendí porque buscábamos y tratábamos de decir... queremos ir, fuimos a una iglesia, a otra iglesia, a diferentes lugares y nos decían, no, es que no cualquier persona lo puede hacer, tiene que ser un padre especializado, un padre que realmente pueda realizar este trabajo. Y ahí comprendí que era tan fuerte, pero tan fuerte que tenía que hacerlo una persona que realmente sepa de esto, ¿no? Ok, así es, Pati. Y con esto pues queremos darle la bienvenida a dos invitados de lujo que tenemos acá en nuestro programa, darles la bienvenida y agradecerles por estar acá con nosotros. E iniciar esta entrevista con esta pregunta. ¿Para esto necesitas tener dones o se necesita prepararse? Buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros. Muy buenos días, es un placer que podamos estar acá para hablar de todo lo que es el mundo místico, espiritual y una palabra que ustedes comentan mucho, lo paranormal. Una cosa son los dones, que es algo que Dios da, es una fuerza espiritual que nos ayuda a conocer sobre el mundo espiritual. Y lo otro es la preparación para un oficio, una profesión, que es el exorcismo, que viene la palabra exorcizar, conjurar, sacar, expulsar estos seres de la oscuridad, de las tinieblas, los demonios, los espíritus bajos, brujerías, hechicería, que a veces pensamos que es mitología, que es fábula, que es un cuento, que es una historia, que a algunos les suceden, pero que no a todos. Pero es una cuestión que en esta época moderna, contemporánea, también se materializa y se manifiesta. Tanto así que el Vaticano, yo estuve en el Vaticano, la Asociación Internacional de Exorcistas, como a nivel mundial, el Santo Papa Francisco ha llamado a la Iglesia en general, también las iglesias anglicanas, ortodoxas, a que tengan un ministerio más fortificado en el carisma, en el ministerio de liberación y exorcismo, que es muy necesario, aunque a veces pensamos que eso es de la época medieval o antigua, donde se habla de estos temas, pero todavía ocurren muchos fenómenos que necesitan una explicación espiritual, explicación científica. Entonces ahí entran las disciplinas que nos ayudan a entender estos fenómenos, la ciencia, la psicología, la psiquiatría, la medicina y el ámbito teológico o espiritual para darle un mejor manejo y ayudar a la humanidad.
Padre Andrés, ¿ustedes sienten miedo a la hora de realizar una exorción? Sentimos miedo porque somos humanos, todos sentimos en algún momento miedo. Lo que pasa es que se vuelve tan familiar este tipo de misión, este tipo de oficio, si lo queremos llamar así, que entra la presencia de Dios en nosotros en ese momento y nos da como esa fuerza, esa seguridad, porque es que algo importante de aclarar es que el que hace el exorcismo, el que expulsa al demonio, las fuerzas del mal, es el Señor. Uno es un instrumento, un siervo inútil, ¿cierto, Monseñor René? También queremos darle la cordial bienvenida al padre José René Mancilla, bienvenido. Padre, ¿qué necesitan las personas o por qué a diferentes tipos de personas puede poseerles algún espíritu? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, la pregunta es pertinente, es muy importante. A veces nosotros sin querer damos apertura y invitamos a estas entidades a nuestra vida, a nuestros hogares. Muchas veces cuando empleamos mal las redes sociales y sobre todo ahora se manifiesta bastante en los medios de comunicación, cuando no llevamos una vida espiritual al menos básica, conforme a lo que Dios nos ha enseñado, y también cuando a veces decimos no creer en estas cosas, esto no me puede afectar, no me puede pasar, ahí le estamos dando cabida a unas entidades que andan rondando. Yo tengo muchos años aquí en Santo Domingo y encuentro a nivel espiritual en Santo Domingo muchas presencias. Constantemente me invitan a sus casas y bueno, yo voy a mirar cómo está el asunto y créanme lo que es cada día más común ver que estas presencias espirituales están allí en los hogares. Padre, los niños ¿pueden ser poseídos por alguna de estas entidades demoníacas? Sí, bastante. Yo llevo 25 años trabajando en educación, aparte aquí en Santo Domingo estoy de vicerrector en un colegio público y entonces veo constantemente que los niños son muy afectados y más ahora que están metidos en estas cadenas, en estos retos a nivel de redes sociales. Entonces, padres y madres, familia que me escuchen, tengan la amabilidad de controlar en el buen sentido de la palabra todo lo que sus hijos e hijas están viendo y consumiendo en las redes sociales, porque es un canal, es un vehículo poderoso. Monseñor Andrés incluso nos ha enseñado bastante. Nosotros somos obispos dentro de la congregación que estamos bajo su tutela y nos dice que debemos estar muy vigilantes, sobre todo con los niños. Por eso tu pregunta es bien pertinente. Padre, en este sentido, ¿cómo se puede, si cabe el término, cómo se puede diagnosticar o cómo se puede saber que existe una presencia en una persona y a partir de esto, ¿cómo se iniciaría el proceso de realizar un exorcismo? A ver, Monseñor Andrés. Bueno, muchas gracias. Primero hay que descartar todo lo biológico, lo científico, lo médico. Cuando ya pasa por ese filtro, que es muy importante, porque a veces creemos que estamos poseídos, o a veces creemos que nos están haciendo brujería, o como yo coloquialmente llamo, se chuquició, se le metió el chuqui, como nosotros decimos, porque es una palabra coloquial, pero que la gente lo asimila y entiende el concepto. Entonces, primero salir de todo lo fisiológico, lo biológico, lo médico, lo psiquiátrico, y ya se empieza un proceso, un diagnóstico espiritual, unas pruebas espirituales, unos tratamientos, y el culmen, el final de todo es el exorcismo o los exorcismos. A veces creemos que el exorcismo es mágico, ¿no? Entonces que yo hago así, le hago una oración y ya se va a liberar, sino que hay que hacer unos procesos, y yo he tenido casos donde se han tenido que realizar 20, 30 exorcismos para liberar. Puede ser una casa, porque también hay infestación, o una persona, o un lugar, porque se encuentra con la presencia maligna. Padre, ¿de qué depende el número de exorcismos que se le pueda realizar a una persona y cuáles serían los daños que le puede generar también esto a dicha persona? Los exorcismos, después de que se hace un diagnóstico, un procedimiento, se hacen unos tratamientos, lo último es que se llega a hacer el exorcismo. Es importante ver la afectación física que esa entidad está haciendo en el cuerpo, en la mente de la persona. De ahí depende cuántos exorcismos
haciendo el primer exorcismo, después de hacer el diagnóstico, hacer los tratamientos, sabemos ya cuántos van a necesitar, cuántos se van a necesitar para la liberación de esta persona. No se pueden hacer muy seguidos porque como es un encuentro de fuerza, podemos llamarlo así, espiritual, de Dios y del enemigo, el cuerpo se resiente y sufre, su mente. Entonces viene una prudencia en la cual también los médicos, psiquiatras también nos colaboran en los exorcismos, nos colaboran también en este proceso integral de restaurar a una persona, porque el exorcismo no solo sáqueme el Chucky, la Anabel, como yo lo digo, sino restaurar la imagen de Dios en el ser. Y para eso se necesita sanación, prosperidad, liberación, lo psicológico, lo familiar, el entorno familiar, por ejemplo, que también se afecta por estas circunstancias. El demonio, ¿qué hace? Destruir el ser completamente. Entonces, mental y físicamente, cuando son casos muy crónicos, son casos muy fuertes, van destruyendo físicamente y mentalmente. Por ejemplo, los llevan a hacer todos los exámenes, especialistas, comité de científicos, médicos, y no le encuentran nada, pero físicamente se está destruyendo la persona, porque hay esa entidad que está consumiendo físicamente, psíquicamente, energéticamente el ser. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a ayudar. Padre, ¿de qué depende que tal vez a una persona le posea un ente mucho más fuerte y a otras uno mucho más débil? Señor René. Bueno, en parte de la formación de la persona y también del entorno que a la persona le rodee. Muchas veces estamos en nuestros trabajos, nos visitan muchas personas, aquí en Ecuador lo vemos constantemente, decimos lo ojearon. Entonces estamos siempre bajo la presencia de energías de las personas y no todo el mundo viene con buenas intenciones. Ahora nosotros necesitamos fortalecer el espíritu y el exorcismo es una oración. Pues también si nosotros hacemos oración constantemente, día a día, nos estamos protegiendo, nos estamos blindando para que esto no nos afecte. Entonces hay personas que son mucho más, coloquialmente diciendo, dulces para que las entidades les afecten. Otros, en cambio, son mucho más fortalecidos gracias a que tienen una vida de oración, una vida espiritual muy buena, muy arraigada también. Tengo una curiosidad yo. ¿Existen entes buenos y malos? ¿Entes que son juguetones? Bueno, en el mundo espiritual es muy amplio. Perdón que le interrumpa, padre. ¿Por qué le pregunto esto? En mi casa resulta que yo tengo cierta, no creo que sea un don, sino cierta percepción o cierto, no sé cómo llamarlo, para poder sentir la presencia de algo. Y en mi casa, yo pienso que en mi casa existe algo, pero que no sé, pregunto esto, no sé, en mi absurda manera de pensar, de que no es malo, o sea, no sé si existen los entes buenos, entes malos, y que muchas veces esconde las llaves, o cierra la puerta, o aparece una sombra, pero nunca ataca. O sea, por eso le pregunto yo, ¿existen entes buenos y entes malos? El ex cardenal Emmanuel Miling, un gran exorcista africano, habla de algo que se llama el mundo intermedio, que no es ni de allá completamente ni de acá, es un paso, es otra dimensión, y en esa dimensión hay muchos seres y hay espíritus, porque podemos clasificar en tipo A, o yo los clasifico tipo A, personas desencarnadas como ustedes, como yo, que vivimos, pero que no llegaron a una plenitud espiritual, a una luz para llegar a la gloria del Señor, y tipo B, que son ángeles caídos o demonios. Hay muchos lugares donde hay entidades, espíritus, que estos espíritus no son tan demoníacos o tan nefastos como otros, que son más poderosos y más destructivos, pero no quiere decir de eso que sean buenos. Entonces hablamos, por ejemplo, la psicología lo llama como el amigo imaginario, es que mi hijo tiene un amigo imaginario. Ante la psicología,
y los estudios que nosotros hemos realizado, sí, claro, psicológicamente hay un desdoblamiento mental y sí llegamos a tener de niños un amigo imaginario, pero muchas veces son también espíritus y entidades que se hacen pasar por, como dice la Sagrada Escritura, como ángeles de luz, como buenos, como generosos, como juguetones, como burlones, pero realmente estos espíritus tienen un lado siniestro que es nefasto y es negativo. ¿Cómo saber diferenciarlos? Es muy difícil, solo una persona especializada puede llegar a decir este espíritu, esta entidad, la palabra técnica, esa entidad es buena, es mala, es regular, se le puede ayudar, no se le puede ayudar, o es el enemigo que coge y se disfraza de muchas caretas, si queremos llamarlo de esa forma, para quedarse en ese lugar y decir, es que este es un duende juguetón, es que este es un espíritu que cuida la casa, y yo me voy y le digo, cuide la casa, y él se queda cuidando la casa. Eso se ha escuchado muchísimo, padre. Por ejemplo, en el caso de los familiares, cuando se muere una persona que han querido mucho, cuando se muere un familiar súper cercano, uno dice, bueno, me está cuidando, o es tal persona, es esta persona que yo quería mucho que se quedó a cuidarme. Eso no existe, ¿verdad? A ver, debemos de entender de que en la Sagrada Escritura la palabra ángel es mensajero, es cuidador, es protector. Y ángel no solo habla de la naturaleza angélica de ellos, creados por Dios como tal ángeles, sino que nosotros podemos tener ciertos mensajeros, ciertos ángeles que el Señor nos puede enviar para protegernos o ayudarnos. Así como hay espíritus, hay demonios, también el Señor puede enviarnos este tipo de mensajeros. ¿Quiénes podrían ser? Nuestros antepasados, los santos, los ángeles, los apóstoles del Señor, y nos pueden acompañar. Lo que desafortunadamente no tenemos claridad es que los que fallecen, ellos no es que mueran, desencarnen y ya se fueron para el reino de los cielos y ya están en la gloria, sino que ellos empiezan un proceso, un caminar. Y por eso la liturgia ezequial, para ayudarlos a avanzar espiritualmente. Entonces a veces queremos que nuestro familiar que partió hace poco no se vaya, sino se quede con nosotros. Entonces eso es negativo. O algún familiar o algún conocido que partió hace poco, queremos como retenerlos y eso no es positivo. Sí, Dios puede dar permisos en ciertos momentos para que se vuelvan como mensajeros o ángeles para protegernos. Entonces sentimos, por ejemplo, un familiar, un ser querido, pero no lo debemos devolver como un culto, de decir, vamos a adorar, vamos a invocar, vamos a tener ese contacto todo el tiempo con nuestros seres que ya han partido, porque ellos deben de seguir un proceso espiritual. Es religiosidad popular que la malinterpretamos, entonces pensamos que si yo invoco, si yo llamo, si yo pido la ayuda de tal familiar o de entonces voy a recibirla, y muchas veces es el enemigo que se manifiesta. Padre, a este punto me gustaría que habláramos un poco sobre cómo es este proceso del exorcismo. ¿Es tal cual como se ve en las películas? ¿Qué es lo que se realiza en él verdaderamente? Porque muchas veces hemos visto la proyección de varios exorcismos en películas o varios documentales, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que verdaderamente ocurre. ¿Podría contarnos un poco sobre esto? Monseñor René. Sí, antes de contarte sobre eso, quería agregar algo más a lo que ha dicho Monseñor Andrés Tirado, que es nuestro experto en la congregación. Aquí nosotros acostumbramos en nuestro amado Ecuador, en muchas partes de América Latina, a guardar los huesitos de los muertos. Por favor, eso no hagamos. Y yo aprovecho tu pregunta, es muy pertinente porque siempre tenemos la creencia que va a cuidar mi casa, pero los estamos ligando, no los dejamos que ellos vayan a la dimensión donde tienen que ir. Las personas no mueren con el cuerpo. Somos seres espirituales que tenemos una vida eterna, cambiamos nuestra existencia, seguimos existiendo pero de una forma diferente. Y en razón a las películas, yo soy cinéfilo a morir, me encanta. Hace poco estrenaron una película del Exorcista del Papa, pues no voy a comentar sobre ni me gusta hacer spoilers, pero sí hay partes donde ellos se documentan, muestran muchas cosas, pero como siempre la realidad supera la ficción. Nosotros hemos visto cosas que ojalá no tocara verlas porque uno sufre también.
El exorcismo es algo como traumático en parte para las personas y para nosotros, porque hay un desgaste energético. Tenemos que imponer manos, orar constantemente, ver que la persona reaccione a la oración. Yo quisiera enfatizar que el exorcismo es una oración, no es una práctica mágica como de pronto en las películas se nos muestra. Es un proceso 100% espiritual. Pero que si hay personas que de pronto van a caminar como el cien pies o al revés, es muy probable. ¿Sí? Pero hay otras cosas que, como les digo, superan la realidad. Más bien uno debe sentir en ese momento por estas personas compasión y cariño, porque siempre en nuestras casas va a haber una persona que está afectada espiritualmente. Padre, ¿qué pasa con el espíritu que abandona el cuerpo de esa persona? ¿A dónde se dirige? El Ministerio de Liberación y Exorcismo también es un ministerio de misericordia. Hay posesiones de espíritus o entidades, como les decía, de tipo A, desencarnados, que por brujería, por invocaciones, porque lo envió un brujo o porque hicieron la tabla Ouija, abrieron portales, como Monseñor René lo comentaba, abrieron la puerta a que esas entidades, esos espíritus, se manifestaran. A estos espíritus les ayudamos desde el ministerio sacerdotal a ascender espiritualmente. Y los de tipo B, ángeles caídos, los que llamamos demonios, los expulsamos a lugares donde no vuelvan a afectar a la persona. Pero eso no quiere decir de que como se fueron, se enviaron con el poder de Dios a algún lugar, no es que no puedan volver. Ellos van a intentar volver, y eso lo vemos en los evangelios, cuando el Señor, en el evangelio de San Lucas, hace ese exorcismo y dice, el espíritu sale, se va al desierto, recoge 7 espíritus más, ve que su casa, o sea el cuerpo, cuando la Sagrada Escritura habla de casa, habla de la presencia de Dios en nosotros, nuestro cuerpo físico, vuelve esos 7 espíritus y la posesión es peor. Entonces hay todo un proceso en el cual el exorcista primero prima la persona, su integridad, y segundo, si tipo A, si son desencarnados, podemos los ayudamos a ascender. Si son de tipo B, expulsarlos a otro lugar para que no hagan daño. Pero no es mágico, como dice Monseñor René, no es que venga, me impone manos y se va el Chucky, como yo le llamo, sino que viene todo un proceso, acompañamiento de fortificación espiritual. Los sacramentos, los sacramentales, la oración, el ayuno, la Sagrada Escritura, un proceso ético-moral de restauración interior, de sanación. Se inicia ese camino para que la persona llegue a esa liberación total. Padre, tal vez existe el caso en que uno de estos espíritus ha salido de un cuerpo y ha ingresado en otro al instante. Le hago esta pregunta porque, como nosotros hemos observado en la primera película del exorcista que salió, justamente el padre retira el espíritu del cuerpo de aquella niña y al momento que él sale, ingresa en el cuerpo del padre. Entonces él decide quitarse la vida porque, o sea, él salta por la ventana y se quita la vida. Por eso le hago esa pregunta. El Ministerio de Liberación y Exorcismo es un ministerio de alto riesgo. Esto es así de claro, conciso y preciso. Cuando nosotros nos estamos enfrentando, no nos estamos enfrentando contra circunstancias, sino contra potestades, espíritus, dominaciones, espíritus, demonios de mucho poder. He tenido el caso de varios sacerdotes que por imprudencia y no tener un conocimiento del Ministerio de Liberación y Exorcismo, por ejemplo, han llegado a una casa, le dicen, venga padre, yo necesito que usted venga y me haga la bendición, me saque el Chucky de la casa, como yo digo, pero el padre fue porque pensaba que era una oración normal, una bendición. Cuando llega allá y se da cuenta que hay fenómenos paranormales, que hay la manifestación de entidades y de espíritus, como no está preparado, ese espíritu se viene en contra del sacerdote y se puede incrustar, entrar, posesionar. Posesión viene de posesionar, de tomar al sacerdote, y es muy grave porque el sacerdote de por sí es espiritual, tiene una fuerza espiritual, tiene la consagración sacerdotal, pero esa entidad se alimenta de esa fuerza espiritual y es fuerte una posesión, es terrible la posesión
de un ministro de Dios y el daño que le hace mental y espiritual y físico. Entonces, sí hay algo que se llama posesión múltiple. La posesión múltiple es que puede una sola entidad posesionar varios cuerpos al tiempo. A veces son de la misma familia, el mismo núcleo, a veces son de otros lugares. Pero los que están en el exorcismo, por eso el exorcismo es tan peligroso y es de alto riesgo, porque si el sacerdote, el ministro de Dios no está preparado, los que están alrededor, por lo general el ministerio, los ministros que ayudan, que colaboran en el exorcismo, y la familia que está alrededor, puede llegar a posesionarse esa entidad. Él sale, pero él dice, esta es mi casa y yo estoy muy bien, muy cómodo, yo no me quiero ir, olvídese, yo no me voy de acá, yo me devuelvo. Entonces él va a intentar regresar al poseído, pero como fue expulsado de ahí, va a empezar a ver la debilidad de cada uno, y si alguno está débil espiritualmente, se va a meter en él. Padre, como estamos viendo en pantalla, pues ha realizado varios trabajos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tiene varios documentos audiovisuales también en importantes plataformas como Netflix, Discovery Channel. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo llega a contar estas historias realmente y cómo sobrepasa de la realidad a contarlo en las grandes pantallas? Hace más de 20 años me inicié en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y algo que generó el poder hablar de estos temas sin miedo, sin sugestionarnos, es hablarlo con naturalidad. Y algo muy importante es poder usar los medios para evangelizar, no simplemente para ver con morbo, como con especulación estos fenómenos, sino también para que la gente entienda que son fenómenos reales. Claro está, hay algunos que se descartan bajo la medicina, la psiquiatría, la parapsicología. Yo soy especializado en parapsicología, pero sí existen estos fenómenos espirituales. Por ende, mi trabajo de llevarlo también a las redes, a los medios de comunicación masivos. Empezaron a buscarme para que hablara, así como estábamos hablando de temas del Chucky, del Alien, de la Anabel, del mundo espiritual, y de ahí me surgió, gracias al Espíritu Santo, el abrirme a los medios, porque esto en realidad es clandestino, en realidad esto es vetado, no se habla de este tema, ni hemos hecho exorcismos en vivo y en directo, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? De que sea una catequesis, una capacitación para que la gente entienda que primero no hay que tenerle miedo al demonio, segundo no hay que supervalorar el exorcismo como algo mítico, algo legendario, sino que las fuerzas del mal operan y están vigentes en el día a día. Como Monseñor René lo comentaba, el gran problema, la infestación que hay en los niños, porque los niños son muy susceptibles a los medios. Entonces bajan la aplicación, me llega el mensaje, hay que hacer un reto, Charlie, hay que hacer tal invocación, hagamos esto, hagamos lo otro, terminan infectándose, terminan afectándose a ellos y a la familia. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de salir en Netflix, Discovery, History y en muchos medios nacionales e internacionales. Algunos ministros de Dios no están de acuerdo que esto se hable en los medios, pero pues yo lo he visto como una forma de evangelizar y ha servido muchísimo para que la gente conozca este fenómeno y diga, no, tenemos que cuidarnos, no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros, pero sí tenemos que cuidarnos y entender un poquito más el mundo espiritual. Conociendo el mundo espiritual, también conocemos más a Dios y crecemos más espiritualmente. Y por lo general, el exorcista es el obispo. Los que somos obispos tenemos ese ministerio y solamente podemos delegarlo a un sacerdote. Pero en el caso de Monseñor Andrés Tirado, es una persona experta, versada en el tema. Entre los obispos, él es muy respetado a nivel internacional y, como acabo de decir, hay cuentos en el mismo Vaticano, lo han invitado como experto, como una persona, y por eso los medios grandes, las grandes plataformas lo buscan, porque en realidad esto es la experiencia, el estudio, el conocimiento que
que Monseñor Andrés Tirado Pérez tiene, y nosotros los demás obispos que trabajamos en esto, porque no todo el mundo lo hacemos, como Monseñor Andrés lo dice, esto es algo casi que clandestino, somos una especie en vía de extinción. Ya los obispos que nos dedicamos a esto somos muy pocos, pero es un servicio pastoral para las personas. Así que por eso lo buscan a él bastante en los medios de comunicación, y agradecemos aquí al comenzar el día en Majestad TV por habernos invitado a este encuentro, y que aprovechamos la visita de Monseñor Andrés Tirado al Ecuador. Ayer tuvimos una misa de sanación y liberación maravillosa en la cooperativa 9 de diciembre, y justamente él tiene esa cualidad de que puede compartir su experiencia, de darse a conocer para que las personas se evangelicen y no tengan miedo a estos temas. Para finalizar esa entrevista y obviamente agradecerles por habernos brindado de su tiempo y poder conocer un poquito más acerca de este tema que es bastante controversial y obviamente nos da curiosidad. ¿Ustedes o el Padre Andrés tienen el don quizás de entrar a un lugar, por ejemplo, entrar al set y percibir si hay entidades malignas o no malignas? Dios va desarrollando diferentes dones y capacidades. En muchos set y en muchos canales nacionales, internacionales, sí hemos percibido mucha actividad. Como son lugares donde pasa mucha gente y hay personas que son espirituales, otras no, los lugares a veces quedan impregnados de esas energías y fuerzas. Hay algunos set que ha tocado ir a hacer exorcismos, y esto es real. No solo en mi caso, sino en el caso en Estados Unidos, en Europa, donde hay lugares donde construyen algo y pues es nuevo y usted lo mira muy bonito, el diseño y todo, y al principio se siente bien, se siente una energía positiva, se siente cómodo, alegre el lugar, pero antes los lugares tienen un pasado. Antes de ese lugar sucedieron cosas macabras, o sucedieron invocaciones, o sucedieron alguna situación donde tiene retenido en ese lugar alguna entidad, algún espíritu, alguna fuerza que se va manifestando. Y en muchas de las películas documentales que son basados, como lo decía Monseñor René, en hechos reales, han ocurrido muchos sucesos paranormales, muchas veces peligrosos. Por eso estos temas hay que trabajarlos con una ética, una moral, un dominio de este conocimiento, para que esto no vaya a afectar. Pero muchas veces cuando el exorcista va desarrollando ciertas capacidades de intuición, llega el sacerdote o llega el exorcista, siente, ve, percibe muchas circunstancias. Algunas uno las deja como quieticas, dicen no pasa nada, no es tan grave la situación, pero se puede solucionar con una oración, una bendición. Pero hay casos donde hay que hacer un proceso y hay que hacer unos tratamientos espirituales, yo los llamo así, para llegar a una liberación, un exorcismo de un lugar, de una situación, de una persona. Recuerdo un hecho anecdótico justamente en un set como este. Monseñor Andrés Tirado, se acordará, hace unos años en un canal de Colombia, que estaba invitado con un señor dedicado a la brujería y se puso mal el hombre. Le tocó a Monseñor Andrés intervenir porque muchas personas de estas trabajan con espíritus y entidades, y entonces el set se puso un ambiente terrible y pesado. Pero esto no ha pasado aquí hoy, así que tranquilo. Yo sé, aquí eso es lo bueno, hay eso es lo energía importante. positiva. Una última pregunta. En su experiencia, en sus años de experiencia, ¿cuál ha sido el caso de exorcismo más difícil que a usted le ha tocado realizar? Hay muchos casos muy difíciles, crónicos, complicados. El más fuerte o los más sensibles son el de los niños. Hay casos de posesiones de niños donde uno ve fenómenos espirituales fuertes, fenómenos paranormales, por ejemplo, levitación, xenoglosia, hablar, conocer cosas ocultas, lenguas muertas, el titanismo, sansonismo, donde un niño de 30 kilos tienen que, de 10, 11, 12 años, 8 años, tienen que cogerlo, tratar de someterlo, 5 o 6 personas grandes, fornidas, y no pueden. Entonces hay muchos fenómenos que uno ve, y son, pues el caso de los niños es algo muy sensible, ¿no? Y esos son los casos más fuertes
Hay muchas historias. Estamos escribiendo ahorita un libro, una recopilación. Yo he escrito varios libros sobre el tema, pero vamos a escribir uno sobre varios casos que he tenido fuertes, que me han marcado, donde uno ve el poder de Dios, pero también el poder de la oscuridad y del enemigo. Padre, ¿una persona puede tal vez fallecer en este proceso de exorcismo? Hay varios casos en el mundo que han fallecido en exorcismos, pero es porque han utilizado unas metodologías que son muy agresivas en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares donde someten al poseído, ya están tan desesperados que miran, entonces los vamos a poner a aguantar hambre, no le vamos a dar de tomar, exorcismos largos, condiciones extremas donde el cuerpo como una unidad colapsa. Por eso cuando yo hago los exorcismos hay médicos que nos ayudan para estar vigilando los signos vitales, por ejemplo. Se hace todo el descarte primero médico, biológico, psicológico y psiquiátrico antes de llegar, bueno, el proceso del diagnóstico, el proceso del tratamiento y el final, que son el o los exorcismos. Pero es muy complejo el tema porque sí ha habido casos donde se les ha ido la mano, desafortunadamente, queriendo liberar a esa persona, pero muchas veces, y eso es un aporte también de la psiquiatría, la psicología, en algunos casos de exorcismo, no en todos, eran afectación psiquiátrica, mental, y no era una posesión. Wow. Entonces también se pasa como esa línea de lo que debería de desarrollarse, se cometen abusos, y sí ha habido alguno que otro caso donde se han excedido en la fuerza y pues desafortunadamente en exorcismos han fallecido. Hay otro componente, es que detrás del caso de la posesión y del exorcismo, el demonio no se queda quieto, entonces a veces genera accidentes, cosas insólitas para que no se llegue a la liberación, para que no se llegue al sacar al demonio de ese lugar, y eso hace que se cometan muchas cosas. Yo he tenido casos donde ya estamos para hacer el exorcismo y que se quemó la casa, que fulano se estrelló, que sutano le pasó algo. Es estratega el enemigo para buscar de que no se pueda llegar a esa liberación. Padre, en realidad este es un tema muy extenso y que nos podemos quedar toda la mañana y todo el día hablando, pero lamentablemente estamos llegando a la parte final de nuestro programa y yo sé que de pronto hay gente que nos está viendo, personas que nos están viendo y que de pronto quieren tener un contacto con ustedes. ¿Tienen algún número telefónico, una red social donde ellos puedan comunicarse con ustedes? O la dirección, tal vez. O la dirección acá en Santo Domingo. Bueno, con mucho gusto. Nosotros en Santo Domingo estamos ubicados en la Cooperativa 9 de Diciembre, calle Río Yamboya y Londres, diagonal a La Piedra, muy conocido por La Piedra, las canchas de fútbol. Al frente queda la sede de la Congregación Sacerdotal Internacional. También estamos en las redes sociales como Monseñor Andrés Tirado o Monseñor René Mancilla. Estamos en todas las redes sociales, tenemos nuestra propia página en la congregación, congregacionsacerdotalinternacional.org. Así como aparece en pantalla, Congregación Sacerdotal Internacional.org. Es muy importante de que no solo nos busquen para que le saquemos el chuki, los sacachukis, porque es que a veces el colectivo se imagina que solo nos dedicamos a eso. No, nosotros llevamos nuestro ministerio sacerdotal, episcopal, también de obras sociales, también de consejería espiritual, también en sanación, en prosperidad, en consejería de parejas, en la ayuda psicológica, psicoespiritual de todas las personas que necesiten ayuda. A mí llegan muchísimas personas que no es que estén poseídas ni que les hayan hecho brujería, y a Monseñor René también, como gran asesor espiritual. Monseñor René es un gran asesor espiritual porque necesitan una ayuda, lo que ahorita coloquialmente llaman un coach. Entonces, coaching. Okay. Exacto, entonces pueden confiar en nosotros, que les podemos dar una asesoría en muchas áreas, en la salud, en sanación, en liberación, en prosperidad, en el hogar, en su caminar espiritual. Si tiene alguna
indicio que usted crea que es que me están haciendo brujería o es que tengo un demonio, un espíritu, solo el exorcista bajo un proceso puede llegar a diagnosticarlo. Tengo un libro que pueden descargar de internet que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, y hay unos perfiles y usted puede decir, me jalan las patas, como yo digo allá en Colombia, me duele la cabeza, me pasa esto, X, Y, Z, y decir, bueno, esto se puede aproximar a lo que yo tengo, pero realmente es el exorcista el que puede diagnosticar, descartando primero lo biológico, lo psicológico, lo médico, una posesión o una infestación o una brujería o la presencia del maligno. Padre Andrés y Padre René, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en nuestro programa. Gracias por compartirnos su experiencia y también este tema tan importante que para mí realmente, si por mí fuera, nos quedaríamos creo que hablando todo el día, un tema bastante extenso, y muchísimas gracias. Esperamos en otra oportunidad poder compartir nuevamente con ustedes. A ustedes por la invitación y con mucho gusto estaremos aquí, o mi persona que estoy en Santo Domingo, pero Monseñor nos visita cada año. Así que muchas gracias. Muy agradecido, el Señor los bendiga, confiemos en el poder de Dios. Amén. Si crecemos espiritualmente, Dios nos protege. Amén, muchísimas gracias una vez más por haber estado acá con nosotros. Creo que con esto estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Mañana martes, Dios mediante, nos reencontraremos nuevamente 8:30 por la misma señal de Majestad Televisión, y por supuesto en nuestro programa va a comenzar el día. Así es, gracias amables televidentes por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares y compartir estos 60 minutos de entretenimiento. Recuerden que los esperamos el día de mañana en este su programa favorito para comenzar el día y por la mejor señal de Santo Domingo, Majestad Televisión. José. Con nosotros será hasta el día de mañana. Un placer estar con ustedes, chicos, un día más, y pues el día de mañana, valga la redundancia, vendremos con mucha más información y con temas mucho más interesantes. Hasta mañana. Chao, chao. Thank you.